En 1791, los habitantes de un pequeño pueblo de Provenza al sur de Francia decidieron mudar los restos de su residente más famoso a un lugar más apropiado para su descanso final. Por más de 200 años estuvo enterrado como quiso, de pie, en el muro de una iglesia pequeña en el centro de su pueblo. Se dice que después que se abrió su tumba, los ciudadanos no pudieron resistir la tentación de buscar en su contenido. Después de todo, no había sido un hombre común, y las historias sobre sus poderes misteriosos se habían convertido en una leyenda en toda Europa. Se creía que podía ver el futuro. Pendiente de su cuello encontraron un amuleto, con una inscripción que rezaba 1791, el mismo año en que se abrió su tumba. El nombre era Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus. Algunos sostienen que predijo, entre otras cosas, el ascenso de Hitler, el asesinato de Kennedy y la Revolución Francesa. Nacido en 1503, es el profeta más famoso del siglo XVI, en muchas formas, el siglo dorado de la profecía en Occidente. Profecía. El mundo es un lugar peligroso e incierto. Una y otra vez nos encontramos a merced de fuerzas más allá de nuestro control. No importa el esfuerzo para anticipar el futuro, muchos de nosotros aceptamos que en lo que se refiere al futuro, estamos ciegos. Frente a la incertidumbre, profetas y videntes ofrecen la salvación. Nos cuentan la historia de lo que nos espera. Ven en el presente no solo rastros de nuestro pasado, sino imágenes de nuestro futuro. Pero en manos del punto de vista científico moderno, la profecía ha sufrido la misma suerte de la magia, la alquimia y la astrología. Bien, mire eso. Le dicen la suerte. Las personas que aceptan la posibilidad de ver el futuro están al margen de las creencias aceptadas o completamente por fuera. No nade en el océano. Puede ser fatal. Pero la profecía nos ha acompañado desde los tiempos más remotos. En las grandes civilizaciones antiguas jugaba un papel central en la vida de la gente. Su influencia nunca fue más grande que en la Grecia clásica. Los logros más grandes de la civilización griega se construyeron sobre los cimientos de culturas primitivas anteriores, y sus huellas no están muy profundas bajo la superficie. Primero y antes que todo, heredaron una creencia incuestionable en la profecía. E incluso, durante el mayor florecimiento de su memorable civilización, la profecía mantuvo su lugar en el centro de la vida griega. La forma más sagrada de profecía era el oráculo, un santuario donde los dioses respondían preguntas sobre el futuro. Ninguno es más famoso que el oráculo de Apolo en Delfi. Construido sobre las laderas del monte Parnaso, Delfi fue consultado por la gente de Grecia y más allá durante casi 1000 años. La persona crucial en la operación era la sacerdotisa, la Pythia. Una medium no es alguien que opera por su propia cuenta. Por ella hablan directamente los dioses. Antes de hacer la pregunta a Apolo, se requería un proceso elaborado. La sacerdotisa tenía que purificarse de varias maneras y someterse a un estado extático. Murmura, no sabemos exactamente qué.
¿Qué es lo que se dice? ¿O cómo sale? Puede haber hablado en lenguas o algo así. Pero lo que dice es interpretado por el sacerdote, que convierte ese ruido sin sentido en un verso hexamétrico, que luego reescribía. Se le entregaba y esa era la respuesta. A medida que los estados griegos se expanden hacia nuevos territorios, Delfi se convierte en una parada obligada en el camino a la guerra y al imperio. Pero los pronunciamientos del oráculo a veces podían ser erróneos. Un gran rey, Coesus, preguntó al oráculo si debía atacar al imperio persa. Se le dijo: si vas a la guerra, destruirás un gran reino. Animado por esto, marchó a la batalla. Su ejército fue estruendosamente derrotado. El gran reino destruido fue el suyo propio. El único desastre que Delfi no pudo predecir fue el de su propia decadencia. Con el ascenso de la cristiandad surgió la creencia en un creador único y poderoso, con un plan unificado para la humanidad. Profetas como Abraham, Moisés y Cristo fueron guías éticos que revelaron su visión al pueblo. El mensaje era poderoso. Obedeced la palabra de Dios y el futuro será glorioso. Ignoradla y las consecuencias serán catastróficas. En los siglos que siguieron a la muerte de Cristo, la cristiandad se expandió por todo el globo, llevando a una nueva era la tradición de la profecía bíblica. En ninguna parte era tan poderosa la influencia de la profecía cristiana como en la Europa del siglo XVI. En esta época también se produjo el resurgimiento del interés en las artes antiguas. La alquimia, la magia y la astrología se fusionaron con la tradición cristiana. Quizás la persona más representativa de esas influencias es Michel de Notre Dame. Michel de Notre Dame no empezó a escribir sus profecías sino ya tarde en su vida. Pero desde joven había adquirido renombre al luchar contra una de las peores catástrofes que afligieron a la Europa medieval: la muerte negra. La peste bubónica se extendió por todo el continente, ocasionando miseria y reclamando millones de vidas, casi un tercio de la población europea. La gente se sentía indefensa. La muerte y la enfermedad campeaban rampantes. Ni la oración ni la medicina tenían impacto alguno. A la edad de 26 años, Michel de Notre Dame se hizo médico y, siguiendo la costumbre, asumió la forma latina de su nombre, Nostradamus. Pasó varios años recorriendo Provenza y otras zonas donde había golpeado la plaga. Su actitud a la enfermedad era inusual. No creía en sangrar a sus pacientes, por el contrario. Prescribía tratamientos que no serían aceptados hasta muchos años después de su muerte. Lo realmente interesante era que insistía a sus pacientes en que siguieran un régimen de higiene, y no hay nada en su pasado que le hubiera enseñado eso. En su cultura no había conocimiento de la higiene. No se creía que tuviese algo que ver con la enfermedad. Sin embargo, insistía en la limpieza de la cama, en que los pacientes tomaran el aire fresco, que hicieran ejercicio y demás. Como resultado, tuvo éxito, mientras otros médicos no. La palabra corrió por todas partes. Muchos pueblos de Europa solicitaban su ayuda.
Trágicamente, a pesar de su visión médica, no pudo salvar a su propia esposa y a sus hijos de la enfermedad. La magnitud de su sufrimiento es difícil de imaginar, y para la gente del siglo XVI esto tenía significaciones particularmente siniestras, horrorizantes. Se veía en su devastación la ira de Dios. La mano de la muerte acompañaba a todas partes a Nostradamus. ¿Qué había hecho el hombre mal? ¿Qué trataba Dios de decir? Nostradamus debió hacerse estas preguntas. Debió tratar de leer los signos. Desde su época de médico transhumante viene una historia que se relaciona con la visión futurista del médico con el profeta en que se convertiría. Mientras caminaba cerca del pueblo de Ancona, en Italia, Nostradamus pasó a dos monjes en el camino. Cuando le preguntaron qué hacía, Nostradamus solo respondió: debo inclinarme ante su santidad. El monje, hermano Felice Peretti, era un novicio. 19 años después, Peretti sería papa. En 1547, a la edad de 44 años, Nostradamus se estableció y se casó. Haciendo lo que parece un cambio drástico en su carrera, convirtió el ático de su casa en un estudio y empezó a escribir profecía. Creo que hay una continuidad absoluta entre su entrenamiento anterior y su interés profético. Porque en esos días, para quien se entrenaba para médico, la astrología era uno de los aspectos más importantes. La astrología crecía en la creencia en que los movimientos y ciclos de los cuerpos celestes influían los ciclos de vida en la Tierra. Para esto se desarrollaba un sistema complejo que describía los efectos del Sol, la Luna y los diferentes planetas. En teoría,
Al dibujar un horóscopo, un mapa de los cielos en el futuro, era posible conocer las influencias planetarias en determinado momento. La astrología evolucionó hacia un método de predicción. En el siglo XVI, la astrología jugó su papel en casi todas las áreas de la ciencia, incluyendo la medicina. Para ayudar al diagnóstico se hacían asociaciones entre varios sistemas planetarios, cuerpos celestes y diferentes partes del cuerpo. Luego se hacía lo mismo entre los cuerpos planetarios y ciertas hierbas y nostrums. Así que era una ayuda al tratamiento. Se diagnosticaba y se trataba mediante la astrología. No obstante, la astrología era primordialmente un arte predictivo. Y en consecuencia, quien aprendía astrología aprendía el arte de la predicción. Así que mientras estudiaba medicina, sentaba las bases para su carrera profética. Pero la profecía y la astrología son cosas diferentes. Los astrólogos derivan sus predicciones de los movimientos planetarios, mientras los profetas afirman tener una experiencia directa del futuro. La profecía es una forma de revelación. Nostradamus lo deja claro en sus escritos. Solo aquellos inspirados por el poder divino pueden predecir acontecimientos particulares, porque solo ellos son capaces de la profecía. Las semillas del misticismo de Nostradamus pudieron haber sido sembradas en su vida temprana. De raza y sangre, sino de religión, era judío. Sus abuelos de ambos lados de la familia eran judíos. Se vieron forzados a convertirse, ya que ser judío no era muy popular en aquellos días. También se sabe que Nostradamus estudió con su abuelo materno y en sus escritos, y más particularmente en su vida y práctica, hay sugerencias claras de que pudo haber estudiado la Cábala. La Cábala es el elemento místico secreto en el pensamiento y práctica judíos. Tiene sus raíces en la tradición oral antigua, inspirada en partes del Antiguo Testamento, y se cree que tiene la clave para los misterios interiores del universo. Los cabalistas creen que Dios dejó una impronta de su plan en cada ser humano. La meta de los cabalistas es decodificar las revelaciones que Dios ha estampado en su alma. La práctica de la cábala involucra la repetición de palabras hebreas, particularmente los nombres de Dios, que se cree tienen poderes sobrenaturales. En el corazón del sistema está el árbol de la vida. Esta es una representación de todo el orden de la creación y se usa como foco para la meditación. Se utilizan rituales para alcanzar un estado alterado de conciencia en el cual el cabalista tiene la sensación de elevarse por encima del mundo ordinario de los sentidos. Solo entonces puede lograr su meta más alta, una experiencia directa de lo divino. En este estado, los cabalistas afirman liberarse de las cadenas del tiempo lineal. Hablan de alcanzar el nivel de la profecía, de experimentar un presente eterno en el cual todo el tiempo se contiene. Los escritos de Nostradamus sugieren que mediante sus rituales experimentaba estados similares. En presencia de la divina gracia y poder, el pasado, el presente
y el futuro se hacen una eternidad, donde todas las cosas están desnudas y abiertas. Puede imaginarse la escena de él sentado. Uno se lo imagina en un estudio semioscuro, porque él practicaba esto en sumo secreto. Era una ocupación muy peligrosa. La Inquisición perseguía la brujería e incluso la fama de Nostradamus no lo hubieran librado de encontrarse en una situación embarazosa y posiblemente no se hubiera salvado de la muerte. Así que esto se practicaba en forma muy secreta. Sabemos, por ejemplo, que involucraba un recipiente de agua. Sabemos que involucraba un trípode de cobre y muy posiblemente narcóticos herbales, que eran muy familiares en su práctica médica, probablemente quemados bajo la forma de incienso. Sentado solo de noche en mi estudio secreto, una llama descansa sobre el trípode de bronce, una llama ligera que sale de la soledad y me hace pronunciar lo que no debe dejar de creerse. El bastón en la mano en medio de las ramas, de la ola mojo tanto el dobladillo como el pie. En medio del temor escribo, tiemblo, el divino esplendor, el divino se sienta cerca. Para nosotros hoy es muy difícil aceptar lo que era corriente en aquellos días. Se va a la iglesia el domingo y se escucha un sermón sobre lo divino. Pero Nostradamus no hablaba de lo divino en una forma fácil. Podía ver la aparición, podía ver el Dios. Estaba frente a él, caminaba hacia él, se sentaba en la silla y, más importante, le hablaba sobre el futuro de la humanidad. Le dictaba las profecías. En 1558, Nostradamus publicó un libro de profecías llamado Los siglos, escrito en poemas crípticos de 4 renglones o cuartetos. Uno de ellos se creía que predecía la muerte de Enrique II, rey de Francia. Esta fue la profecía que hizo famoso a Nostradamus. El león joven vencerá al viejo en única lucha en el campo de combate. Ensartará sus ojos en una jaula dorada, 2 heridas en una. Luego tendrá una muerte cruel. Un año después de publicada la profecía, el rey Enrique tomaba parte en una competencia en las afueras de París. Competía contra el capitán Montgomery, un hombre mucho más joven. Tuvieron un par de encuentros desiguales. Y sucedió el desastre. La lanza de Montgomery se despedazó cuando alcanzaba la armadura del rey. Y de 2 esquirlas, una alcanzó la garganta del rey. La otra dio contra su visor, que era dorado, y ensartó su ojo y le penetró el cerebro. Tuvo 10 días de agonía antes de morir de esas heridas. Ahí estaba el viejo león. Enrique tenía un león en su armadura. El león joven, Montgomery, por extraño que parezca, también tenía un león en la suya. El león joven vencerá al viejo. El campo de combate, el campo de juego. En única lucha, en un campo de combate. Ahí está la jaula dorada, el visor. Ensartará sus ojos en una jaula dorada. 2 heridas en una, la garganta y el ojo.
2 heridas en una. Luego tiene una muerte cruel. Y esa larga agonía, lo que Nostradamus llamó muerte cruel. Incluso el más escéptico encontraría difícil descartar este cuarteto como una mera coincidencia, pero pocas de sus profecías tienen una interpretación tan clara. Los intérpretes que afirman que esto describe la competencia espacial, o la crisis de los misiles en Cuba, o el colapso de la Unión Soviética son más como ancianos que ven imágenes en el fuego. Se puede proyectar lo que se quiere en ellos, y los cuartetos son lo suficientemente vagos y difíciles como para afirmar eso. Pero hay algunos ejemplos extraordinarios que no se pueden ignorar y que continúan impulsando personas a estudiar los cuartetos. Uno de ellos se relaciona con un evento que sucedió casi 200 años después de que Nostradamus murió. Luis XVI y María Antonieta eran rey y reina de Francia cuando empezó la Revolución Francesa en 1789. Luis y María Antonieta, que habían intentado llegar a términos con los revolucionarios, eventualmente vieron el verdadero significado a una hora muy tardía y en esencia trataron de revertirlo. Todo salió mal. Todo se desarrollaba lentamente, principalmente debido a la estupidez del rey, supongo. Simplemente no enfrentaba la realidad de la situación. Pero fueron a Varennes por una ruta circuita, y rey y reina fueron devueltos. En la noche vendrán de los bosques de Reims una pareja de casados que llegan por una ruta circuita. Una reina de piedra blanca, el rey en gris como monje de Varennes y gobernante electo. El renglón más sorprendente es aquel que habla de gobernante electo. Recuerde que Luis fue derrocado por la Revolución Francesa y elegido rey por los revolucionarios, aun cuando originalmente era rey por derecho divino, exactamente como cualquier otro rey de Francia. Se convirtió en el primer monarca elegido. Resultará en tempestad, fuego y sangre. Al final de su vida, Nostradamus empezó a sufrir de mala salud. Una noche de julio de 1566 llamó a un amigo a su lecho de enfermo y le dijo que sería su última reunión. A la mañana siguiente se le encontró muerto. Tenía 62 años. Incluso ahora, 400 años más tarde, sus profecías se leen e interpretan. El siglo en que vivió Nostradamus fue uno de los más turbulentos y violentos en la historia de Europa. La gente se volcaba hacia las profecías para explicar el abismo cada vez mayor entre el caos en la tierra y la armonía en el cielo. Si alguien en el siglo XVI observaba el cielo en la noche, vería lo mismo que alguien en el siglo XX. Sin embargo, cada uno lo haría de manera diferente. Antiguamente se consideraba a la Tierra como el centro del universo, con el Sol, la Luna y los planetas a su alrededor. La Tierra estaba hecha por Dios para el hombre, así que este era el centro del gran esquema de las cosas. Dios tenía un plan, y en él tenía su lugar cada parte de la creación. Mientras las cosas funcionaran de acuerdo con la voluntad de Dios, se creía que la vida sería paz y armonía, y las necesidades se verían satisfechas. Los campesinos en el campo, el rey en el castillo, los planetas sobre él, y Dios sobre todo.
Pero naturalmente la realidad era bastante diferente. Se experimentaba guerra, hambre, pobreza y caos. Para la mentalidad del siglo XVI, esto era señal de que el hombre estaba haciendo algo muy malo. Algunas veces la ira de Dios se ve más claramente en la misma naturaleza. Eventos extraños como cometas, eclipses y desastres naturales se entendían como profecías disfrazadas, como un corte de Dios al orden natural para prevenir a la humanidad de corregirse o sufrir las consecuencias. Tradicionalmente, una de las advertencias más antiguas era el nacimiento de un animal deforme. En esa época había algo que se rumoraba mucho y que se conocía como el monje ternero. Era un ternero que tenía un parche calvo en su cabeza que lo hacía parecer como un monje, y la gente inmediatamente empezó a interpretar eso como un anuncio. Se creyó que la iglesia necesitaba una reforma. El monje ternero no estaba muy fuera de lugar. Se suponía que la iglesia guiaba al pueblo por los caminos de Dios, que era el medio para su voluntad. Pero la iglesia estaba corrupta. Los obispos y sacerdotes llevaban vidas licenciosas, mientras el pueblo se mantenía en la pobreza, y la iglesia se hacía rica mediante el dinero que tenían que pagar los pobres por el perdón de sus pecados. Ataques a la salvación. Eventos como el nacimiento del monje ternero convencieron a muchos de que la iglesia era la culpable del desorden de la época. Un sacerdote alemán llevó una lista de críticas a las puertas de la catedral de Wittenberg. Martín Lutero atacó el verdadero pináculo de la iglesia, al Papa mismo. Inmediatamente fue excomulgado. Las acciones de Lutero provocaron una reforma religiosa que daría vida al protestantismo y haría pedazos el mundo cristiano medieval. Pronto Lutero y la iglesia se verían empeñados en una lucha amarga para alcanzar el favor popular. La profecía demostraría ser una de las armas más potentes de Lutero. En su propia traducción de la Biblia, convirtió una famosa profecía en ataque decisivo contra el Papa. La profecía predecía el advenimiento de la ramera de Babilonia cabalgando una bestia de 7 cabezas. Tradicionalmente, el último libro del Nuevo Testamento, el libro de la Revelación, era muy bien ilustrado con imágenes comunes de la destrucción de la ramera de Babilonia y todas esas cosas. En septiembre de 1522, cuando se publicaron por primera vez las traducciones, se podía identificar a la ramera como el Papa con la corona triple. Pero la guerra contra las profecías se calentaba. La iglesia respondió atacando a Lutero por su interpretación viciosa de la profecía bíblica. La predicción del Nuevo Testamento era que vendría un falso profeta, un sirviente del demonio. Los estudiosos incluso habían calculado la fecha precisa en que aparecería el charlatán. La predicción era clara en que el falso profeta, por algunos cálculos generalmente aceptados, nacería en 1483, que era naturalmente el año del nacimiento de Lutero. La iglesia publicó material que mostraba a Lutero, el falso profeta, como el vocero del demonio. Los reformadores se movieron rápidamente para aclarar su nombre. Uno de sus amigos aparentemente fue donde su madre a preguntarle, ¿está usted segura que nació en 1483? ¿No pudo haber sido en 1484? Así podría deshacerse de la maldición de la profecía. La fecha de nacimiento de Lutero no era su único problema.
ahora se veía confrontado no solo por la Iglesia, sino por sectas más radicales del movimiento reformista. Estas personas creían que el mundo se había vuelto malo en sus formas y querían nada menos que la destrucción completa de la sociedad a su alrededor. Para apoyar sus visiones extremistas no necesitaban sino acudir a la Biblia, en particular al libro de la Revelación. El capítulo final en el Nuevo Testamento habla nada menos que del fin violento de la historia misma. Es la historia de la más grande batalla imaginable, una confrontación ética entre las fuerzas del bien y del mal, la batalla de Armagedón. Escrita en la época en que los cristianos eran perseguidos por los romanos, prometía la victoria final para Dios y sus servidores. Cristo vendría de nuevo y reinaría sobre el reino de Dios por 1000 años, hasta el juicio final. Esos 1000 años en el reino de Dios, en la tierra, se llaman milenio. La creencia de que el apocalipsis y por tanto el milenio están cerca se llama milenarismo. Definitivamente los cristianos de esos últimos días tenían una visión espeluznante de sus oponentes, no solo del Imperio Romano, sus representativos y demás, sino de todos aquellos que no eran ellos. Y para algunos el tiempo actual se presenta en medio de fuego, brumas y tormentas. Los cristianos, por otra parte, tienen una creencia, que en el juicio final sus cuerpos se verán transformados, se harán inmortales. Durante el milenio, los últimos 1000 años antes del juicio final, tendrán cuerpos, pero cuerpos que no envejezcan, que es muy satisfactorio. Paz y armonía en la tierra. El regreso de Cristo, el Rey. Esta sería la recompensa por guardar la fe durante la persecución. En este episodio final de la gran fábula moral de la historia, los buenos podrían esperar una eternidad de bondad divina, mientras los enemigos obtendrían su merecido. Para un pueblo oprimido como los cristianos en la era romana, tal epílogo idílico a la historia debió ejercer una fuerte atracción. Luego de la muerte de Cristo, la cristiandad pasó de ser una pequeña secta judía a religión de Estado del Imperio Romano y eventualmente de la mayor parte del mundo occidental. La Iglesia no veía razón para entregar su poder y sus bienes mundanos en un juicio final y empezó a distanciarse del milenarismo. Tenía ricos monasterios, toda clase de privilegios. Lo último que desearía sería que eso finalizara repentinamente. Así que lo que sucedió con el libro de la Revelación fue que se convirtió en una especie de alegoría. Los 1000 años, el milenio, ese era el reino presente de la Iglesia. Y bueno, si la cosa es así por 1000 años, no hay que preocuparse mucho de lo que suceda al fin de los 1000 años. Pero las profecías en el libro de la Revelación son vagas y podían aplicarse a cualquier época de caos y corrupción. Y por siglos han sido reinterpretadas por profetas. A través de la historia, individuos e instituciones han utilizado la profecía para sus propios fines. En 1930, una mujer alemana encontró un libro de ocultismo que contenía cuartetos escritos por Nostradamus. Las profecías de hacía 400 años parecían describir tan precisamente a su país que le mostró el libro a su esposo. Este era Joseph Goebbels, el ministro para la propaganda de Hitler.
En un lugar no lejos de Venecia, los dos más fuertes en Asia y África, desde el Rin y Hitler, se dirá que ellos han venido llorando a Malta y la costa de Liguria. Goebbels se emocionó con la idea de que tan famoso profeta pareciera haber predicho el advenimiento de Adolfo Hitler. El potencial para la propaganda parecía enorme. Expertos en ocultismo se dedicaron a interpretar los cuartetos para predecir la victoria de Alemania en la guerra y proveer legitimidad histórica a las metas del Tercer Reich. Goebbels hizo incluso que se repartieran las predicciones revisadas en las filas enemigas para desmoralizar a los soldados aliados. Si un profeta del siglo XVI había predicho el Tercer Reich, esto soportaba la visión de que una Alemania nazi perfecta estuviera escrita en las leyes de la historia, que el poder nazi no era accidental, venía para permanecer. Pero Nostradamus no mencionaba al líder nazi. En el cuarteto original, la palabra es Hister, no Hitler como se interpretó. Y Hister, en la época de Nostradamus, era el nombre que se daba al bajo río Danubio. La influencia de la profecía en la historia ha sido grande. Ha sido el fundamento de las mayores religiones mundiales. Ha inspirado reyes, justificado guerras y formado opinión pública. Ha sido una herramienta para reformas políticas y religiosas, así como para milenarismos extremos de toda índole. No podría haber jugado esos papeles si no satisfaciera algunas necesidades humanas muy profundas. En tiempos de desorientación y en comunidades aisladas u oprimidas, la profecía florece. Lo cierto es que si esas terribles catástrofes que suceden pudieran predecirse, que fueran algo así como parte del plan, no totalmente al azar, lo terrible del mundo se ha previsto. Puede que la humanidad sea difícil, pero no es totalmente oscura. Los estudiosos aún cuestionan el papel y significado de la profecía en nuestras vidas, pero muchos están de acuerdo en que su atracción descansa en su habilidad para liberar nuestras mentes de un mundo resignado y encadenado. Nos transporta a un lugar futuro, rico en posibilidades. Con el fin del siglo XVI, la visión medieval de la profecía cayó bajo ataque. Y a medida que pasaron los siglos, la creencia en ella se ha diluido sustancialmente, aunque no completamente. La cercanía del año 2000 ha despertado un nuevo interés en Nostradamus y sus profecías. La única predicción relacionada con una fecha específica está a prueba. En el año de 1999 y 7 meses, bajará del cielo el gran rey del terror. Traerá la vida al gran rey de los mongoles. Antes y después la guerra reinará felizmente. Pero cualquier cosa a que se refiera Nostradamus no consideraba el fin del mundo. En sus escritos hizo predicciones para los próximos 1000 años y más. Todo lo que podemos hacer es esperar y ver.